Bueno, bendiciones hermanos, pastores, amigos. Continuamos con estos estudios del libro de Apocalipsis. Ya ahorita nos vamos a meter en la iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira, ya sabemos los tres momentos de interpretación. La primera, cuando leemos un pasaje bíblico, el primer momento o interpretación es cuando Dios me habla a mí a través de esa palabra. Segundo, que existió una iglesia de Tiatira, por allá por la zona del mar Egeo. Y tercero, pues es una iglesia que dispensacionalmente nos habla a través de los tiempos. En este caso, la iglesia de Tiatira tiene que ver con los años 500 hasta 1500 después de Cristo. Bueno, vamos a empezar este estudio expositivo del libro de Apocalipsis. Tiatira significa castillo, o otros dicen sacrificio incansable, depende de los tiempos, tiene su significado. Vamos a leer el primer texto, el primer versículo de la iglesia de Tiatira, una iglesia que existió en aquellos tiempos, y dice así el versículo 18, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pie semejante al bronce bruñido, dice esto. Bueno, ya en los estudios anteriores hemos visto el significado de lo que de la palabra ángel. Ángel significa mensajero en griego, y esto tiene que ver con el líder de la iglesia de aquel entonces, o el pastor de aquel entonces. Ahora, en esta sitio de Tiatira existían muchos dioses: Zeus, Hércules, la diosa Diana, bueno, un sinfín de deidades existían en aquel entonces. Y aquí Juan le machaca y le dice el Hijo de Dios, o sea, haciendo entender que el Hijo de Dios es hijo de Dios, o sea, hablando de la deidad de Cristo. Y dice como llama de fuego, y esto tiene que ver que el llama de fuego indica que Dios todo lo ve. Dios todo lo ve. Hay otro significado también en cuanto al bronce. Y el bronce en toda la Biblia está simbolizando lo que es juicio. Y el bronce, en este caso, el altar de bronce, recuerda el altar de bronce que Dios mandó a edificar a Moisés, pero eso está simbolizando la cruz. O sea, el altar de bronce es un juicio, y cuando dice juicio bruñido es un sacrificio constante, un juicio constante, es lo que significa la palabra bronce. Bueno, seguimos aquí en el siguiente texto bíblico. Dice: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Bueno, hay algo interesante aquí en la iglesia de Tiatira, que vemos que es una iglesia creciente, una iglesia que crecía aquí lo dice, en amor, en fe y servicio y paciencia, una iglesia creciente. Comparándola con la iglesia de Éfeso, pues una iglesia que habían dejado su primer amor, o sea, su pasión al servicio de Dios. Y esta iglesia de Tiatira crecía también, tanto numéricamente y también en algunas virtudes. Pero aquí hay algo también muy importante de esta iglesia creciente. De las 7 iglesias que describe el libro de Apocalipsis, la iglesia de Filadelfia era una de las que tenía pocos miembros, poca membresía, cuando dice que tú tienes poca fuerza y has guardado la fe, la paciencia. Bueno, hoy en día pues algunos se sienten, hay pastores, y yo animo a los pastores de pronto que tienen sus congregaciones pequeñas, que a veces se sienten como mal porque tiene una congregación pequeña. La iglesia de Filadelfia era una iglesia que tenía poca fuerza, pero lo que significa aquí el texto sagrado es que tenía poco número de miembros. Y Dios, dice la Biblia, que Dios se paseaba por estas 7 iglesias. O sea, Dios no está viendo que usted tenga una iglesia creciente, una iglesia con poquitos miembros. Lo importante es la fidelidad, la santidad, la fe que usted tenga, que la iglesia tenga el Señor. Otros dicen que hay iglesias, y esto es bueno explicarlo, porque algunos dicen que
cuando una iglesia no crece, entonces le dicen, no, es que hay pecado oculto. Esa iglesia no crece porque tiene pecado oculto. Déjame decirle que hay iglesias crecientes que tienen su pecado oculto. Es más, hay iglesias crecientes que crecen bajo cosas que no son lícitas delante de la presencia del Señor. Entonces, ¿cómo queda eso? Y usted han visto, por ejemplo, por la noticia de que, bueno, Dios no le da para nada a nadie. El caso de México, de esta denominación, donde el pastor tenía cosas, pecado oculto, y aún dice en la noticia que este pastor está preso, como cualquier cantidad de malos testimonios que han dado iglesias que han sido crecientes, pastores que tienen iglesias fuertes, pero de repente tienen su esposa y conviven con otra mujer que no es su esposa. Entonces esto no tiene nada que ver. Lo importante es la fidelidad, pastor, amigo, la fidelidad, la santidad, la consagración que usted se debe al Señor. Eso es lo más importante. De todas maneras, cuando Cristo venga, no va a ver que la iglesia sea creciente o que sea poquitos, sino lo que el Señor ve es su corazón, su fe, su santidad, su pureza delante del Señor. Ahora seguimos con el siguiente texto. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Tengo unas pocas cosas contra ti que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sagradas a los ídolos. Bueno, aquí hay un problema. Esto que estamos estudiando acá tiene que ver Primera de Reyes capítulo 16, donde se habla acerca de Jezabel, y dice que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetiza, pero no lo es. O sea, se dice ser profetiza. Y hoy por hoy tenemos que tener cuidado con estas Jezabeles que se han metido en muchas iglesias y acaban con las iglesias. Empiezan por el pastor y empieza por los líderes, van hacia la congregación. Lo único que esta mujer Jezabel lo que quiere es ver una iglesia totalmente destruida. Y tenemos que tener cuidado con eso. Por ejemplo, el caso de Acab, que era su esposo, esta mujer manipulaba tremendamente a su esposo. O sea, lo que se denomina aquí en Venezuela el palomino Vergara, ¿no? Palomino Vergara es aquel hombre que dice que es sujeto, pero en realidad no lo es. La mujer lo maneja. O como dijo un hermano, él es la cabeza, pero la mujer es la nuca, porque la nuca mueve la cabeza. Bueno, así era Jezabel. Jezabel era manipuladora. Ahora hay algo que muy importante, porque cómo se desarrolla una mujer Jezabel en una iglesia local. Solamente para que vean y disciernan y tengan cuidado cómo se desarrolla una Jezabel en una iglesia local. Recuerde que el caso de Elías luchó y mató a los 400 profetas de Baal, y el hombre es un héroe de la fe, enfrentó la situación, pero la voz de Jezabel, la voz de una mujer, lo hizo correr, como un palomino Vergara, lo hizo correr. O sea que Jezabel tenía un control tremendo. Se dice que es la mujer más mala que está en el Antiguo Testamento, Jezabel. Y hoy por hoy, tenga cuidado, pastor, hermano líder, tenga cuidado, se lo digo en el nombre de Jesús, tenga cuidado con una Jezabel, porque esa Jezabel que de pronto usted está a su lado y está discerniendo que es una Jezabel, lo que quiere es matar, destruir y robar. Eso es el ministerio satánico. Ahora, ¿cómo se desarrolla una Jezabel? Una de las cosas que hace Jezabel, las Jezabeles, no se somete a ninguna autoridad. Su esposo acá, que era el rey, lo manipulaba y todo lo tenía ella bajo control. Otro es, dudan de su sexo. Es tanta la maldad que llega a un momento que ya dudan de su sexo y se convierten en lesbianas. Ojo, ¿no? Ojo con eso. También manipulan al esposo, al pastor, a la congregación, manipulan a los vecinos, a su contorno. Es una de las facetas que tiene esta
mujer Jezabel. Y algunos dicen que esta mujer tienen cualidades como de Caimán. Usted sabe que el Caimán, el Caimán ve a su presa y allí en el agua solamente tratan de sacar sus ojitos nada más a flote y ven la presa. Y vuelven a esconderse otra vez. Son muy sagaces las Jezabel. Y de momento ya dan su zarpazo y agarran a la presa y no la quieren soltar. Eso lo que hace es una Jezabel. Hoy hay mucha Jezabelles en las congregaciones, en denominaciones, aún en el ámbito político, religioso, en cualquier parte se puede conseguir siempre una Jezabel que su objetivo es dañar y destruir. ¿Cuántas Jezabeles no han destruido matrimonios? ¿Cuántas Jezabeles? Por eso yo le digo a los pastores, los hermanos, los siervos líderes, tengan discernimiento. Pidámosle al Señor que desarrolle dones en nosotros para poder discernir cuando se presenta una Jezabel, no darle la bienvenida, no aplaudirla, sino mosca. Hay que tener mucho cuidado con estas Jezabeles. Ahora, seguimos con el próximo texto bíblico en el versículo 21, versículo 21 dice: y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quieren arrepentirse de su fornicación. ¿Qué nos habla este texto bíblico? ¿Qué nos indica este texto bíblico? Dios siempre da oportunidades al ser humano. Por eso dice que le da tiempo para que se arrepientan. Y le da tiempo para que cambien de actitud, cambien de mentalidad, se saquen ese chi de maldad que tienen en su cabeza y pongan un chi de Dios, un chi que tenga palabra sana, doctrina buena, doctrina sana, pero les da tiempo. Por eso la Biblia dice la Biblia que Dios es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bueno, mientras estoy grabando este video, hoy estaba grabando esta enseñanza, hoy en día hay problemas en Israel, con Palestina. Y la gente ahorita está aturdida en una sorpresa de estos acontecimientos. Y déjame decirle algo, esto es algo que la profecía se está cumpliendo delante de nuestros propios ojos. La palabra de Dios se está cumpliendo. Esto me está indicando a mí que Cristo viene pronto por su iglesia. Y algunos no quieren creer a la palabra del Señor, como la historia de aquel que le enseñan a mí cuando estaba en la escuela, ¿no? del lobo y los cochinitos, ¿no? Que el cochinito decía, viene el lobo, y era mentira, era para echar broma, y viene el lobo, hasta que un día era verdad que venía el lobo. Entonces así es el mensaje de Dios. Se está viendo a nuestros propios ojos los acontecimientos proféticos, Zacarías 12, Salmo 83, el libro de Amós, Apocalipsis 16, etcétera, etcétera. Se está cumpliendo esta profecía, pero la Biblia me enseña a mí que Él es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso, amigo, amiga, si me está viendo este video, Dios te ama, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y esto que está sucediendo en la actualidad es porque Dios es paciente, y Dios está llamando al pueblo, al mundo, que se convierta al Evangelio, porque Cristo viene pronto. ¿En qué momento va a sonar la trompeta? Y la iglesia se va a ir con Cristo. Por eso es el llamado para todos, para que tengan un encuentro personal con Cristo. Dios es un Dios que da tiempo, un Dios que da oportunidades. Le dio a Jonás 2 o 3 oportunidades, y siempre le da al hombre oportunidades para que se arrepientan. Dios es bueno, Dios es amor. Ahora aquí le hablo de esto porque el versículo 21 da para hablar de esto, ¿no? Cuando dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, le he dado tiempo para que se arrepienta. Ahora veamos lo que dice el versículo 22, dice: he aquí, yo la arrojo en cama en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ellas.
si no se arrepienten de las obras de ella. Dios es un Dios de amor, un Dios que siempre da tiempo a las personas para que lleguen a los pies de Cristo. Entonces, aquí vemos que el orgullo, la arrogancia de esta mujer la llevó a que lo que el hombre siembra, eso va a cegar, la justa retribución. Y esta mujer, dice la palabra, que se cayó de cabeza, se le abrió las entrañas, los perros la lamieron allí. O sea, una manera muy horrenda de morir. O sea, con Dios no se juega. Dios es amor, pero fuego consumidor. El Dios de la salvación es el Dios de la restauración, pero también es el Dios de la justa retribución. Y esta mujer pagó sus actos conforme a lo que ella había sembrado, su maldad. Por eso, mire, es bueno mantenerse en lineamiento con el Dios del cielo, porque Dios no da por inocente al culpable. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cegar. Recuerde la enseñanza de Jacob. Jacob engañó a su papá y luego sus hijos le engañaron, porque Dios es retribución. David cometió pecado de adulterio, sus hijos se acostaron con sus mujeres. Y así sucesivamente Dios da su justa retribución, como se lo dio a esta mujer Jezabel, una mujer de maldad, una mujer que quería era solamente dañar y destruir. Ahora, veamos lo que dice el siguiente versículo 23, que está hablando de la misma, lo que le estoy diciendo, la retribución o la ley de la retribución. Dice: y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Según vuestras obras, la ley de la retribución. Algunos no creen en esto, a veces actúan con mucha liviandad. ¿Y qué es liviandad? Liviandad es actuar como si Dios no existiese, como si Dios no existe. Entonces hacen cosas que a escondidas, como si nos vamos a esconder del ojo divino, del ojo de Dios. No, nadie puede esconderse del ojo divino, porque donde quiera que usted vaya, allí está el ojo de Dios mirando, y Dios te va a dar su justa retribución conforme lo dice su palabra. Dios cumple su palabra con cabalidad. Por eso dice en segunda o primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 5 en adelante, dice: porque Dios da su justa retribución. Su justa retribución. Y el mismo apóstol Pablo, él disciplinaba a la gente, ponía en disciplina, porque Dios es un Dios santo, y el que comete un hecho punitivo delante de la presencia del Señor, pues está jugando con la cosa de Dios, porque la Biblia me enseña, la Biblia, que sin santidad nadie verá al Señor. Imagínense, Himeneo y Alejandro, imagínense aquel que el pecado de incesto en 1 Corintios 5, el cual entregué a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Y hay pecados de muerto por el cual pido que no se ore, dice que no se haga oración, dice la Biblia, como Ananías y Zafira, por robar, por mentir al Espíritu Santo, cayeron muertos. Disciplina Dios, eso me enseña en la palabra del Señor. Por eso es que Dios da su justa retribución conforme a las obras. Bueno, seguimos aquí en el versículo 24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman la profundidad de Satanás, yo os digo, no os pondré otra carga. Las profundidades de Satanás. Por eso una de las cosas que como pueblo cristiano, como líderes, pastores, líderes de la iglesia, como dijo Pablo a los corintios, justamente aquel hombre que cometió pecado de incesto, 1 Corintios 5, pero ya la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, les hace saber a la iglesia de los Corintios, hablando del mismo hombre que cometió esto, que les causó dolor de cabeza, de seguro el apóstol Pablo, dice: y hermanos, no ignoren las maquinaciones de Satanás. No ignoren las maquinaciones de Satanás. Y aquí está hablando de las profundidades de Satanás. Recuerda que en una de las iglesias hablamos
de la sinagoga de Satanás, la sinagoga de Cristo o la sinagoga de Satanás dentro de la sinagoga de Cristo. O sea, la cizaña sembrada junto al trigo. ¿Y quién colocó la cizaña? Dice la Biblia en Mateo 13 que fue el enemigo que colocó la cizaña. Y hoy ahí están las profundidades de Satanás. Y a veces no hacemos caso omiso a lo que el enemigo quiere hacer con su iglesia. Ojo, él está midiendo a cada iglesia. Él te está midiendo también a ti para destruirte. Que Dios nos dé el discernimiento para poder enfrentar cualquier situación, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, dice el libro de los Efesios, capítulo 6, sino contra potestades de demonios, huestes de maldad en regiones celestes, cualquier tipo de potestad de maldad. Tenemos esa lucha, y en el nombre de Jesús somos más que vencedores por medio del que nos amó, y con la palabra podemos vencer todos los obstáculos que el enemigo nos quiere hacernos, siempre nos quiere hacer daño. Bueno, seguimos allí, el versículo 25, dice, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Hay unas promesas allí, unas promesas muy, muy importantes, dice que nos dará autoridad. Y también el que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, la autoridad sobre las naciones. Esto está apuntando en otra parte, está apuntando a cuando venga el milenio, ¿no? Cuando venga Cristo a establecer su reino milenial, que justamente se va a posar sus pies en el monte de los olivos, y ahí viene a reinar como Señor, señores, y Rey de reyes. Y Él nos va a dar la autoridad para gobernar sobre las naciones. Seguimos leyendo allí el versículo 27, dice, y la regirá con vara de hierro. Esta frase, con vara de hierro, eso se encuentra también, creo que en el Salmo capítulo 2, vara de hierro se está enfocando o está significando, es la era del milenio, donde Jesús va a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Entonces, es las promesas que Dios nos hace a nosotros como cuerpo de Cristo, como autoridad. Nos da la autoridad. Hay unas promesas allí, ¿no? Para autoridad para gobernar, y también vamos a estar allí delante del Señor un día, y vamos a estar siempre por toda una eternidad glorificando siempre su nombre. El último versículo de la iglesia de Tiatira, o los últimos versículos 28 y 29, dice, y le daré la estrella de la mañana, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, allí nos podemos enfocar lo que dice la Biblia, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es determinante saber que a través de los tiempos en el Antiguo Testamento la dispensación era del Padre Dios, luego la dispensación del Hijo cuando estuvo aquí en la tierra por 33 años, y hoy por hoy el vicario de Cristo es el Espíritu Santo, es el ministerio del Espíritu Santo. Por eso dice la Biblia, no os dejaré solo, dice el Señor a la iglesia, nos dice a nosotros también, sino os enviaré el Consolador, el Paracletos, el que nos va a consolar, el que nos va a enseñar, el que nos va siempre a guiar hacia toda verdad. Por eso que cada iglesia local, hermanos, siervos del Señor, pastores, ministros, debemos siempre ser direccionados por el Espíritu Santo de Dios, porque Él nos va a conducir hacia toda verdad. Si usted está viéndose en una encrucijada, no sabe qué hacer, o ve que el enemigo está atacando y discierna las profundidades de Satanás, las maquinaciones de Satanás, o las sinagogas de Satanás queriéndose implantar dentro de la iglesia, sepa que el Espíritu Santo siempre nos va a indicar las buenas intenciones que Dios tiene con cada uno de nosotros. Dependamos absolutamente del Señor y dependamos de las promesas del Señor, pero el Espíritu Santo es el que nos conduce siempre hacia toda verdad. Esto es lo que nos habla la iglesia de Tiatira. Luego seguiremos avanzando con el estudio del libro de Apocalipsis y ya culminando con las siguientes iglesias que vienen. Ojalá que este estudio haya sido de bendición, seguro que sí, de edificación. Cualquier inquietud, cualquier pregunta me la puede enviar, y con mucho gusto se la vamos a responder. Que Dios me le siga bendiciendo de gran manera. Bendiciones para todos.